En este momento, y para abrir el acto, hará uso de la palabra el señor presidente de la Academia, doctor Alberto David Leiva. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias a las autoridades presentes, a los parientes de Julio Argentino Roca, a los señores académicos, a todos los presentes también. Nuestra academia cumple el 29 de julio 25 años. En la Argentina no es poca cosa, tampoco es demasiado. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente trabajar y hacer trabajar. Hemos hecho trabajar a mucha gente también. Y en esos años, 25, hemos hecho 25 libros. Y tenemos otro más también en prensa. Dentro de esa lista de libros hay una serie que se llama la serie de los días. Comenzó en 1998 con Los días de mayo, 2 tomos de 400 páginas, 40 autores, que alcanzó una segunda edición y que mereció en su momento uno de los primeros premios en la Feria del Libro, la Fundación El Libro. Más adelante, en el año 2000, hicimos también 2 tomos y de la misma manera, 40 autores, 400 tomos, 400 páginas cada tomo, de los días del centenario de mayo, que también alcanzó una segunda edición. Igualmente hicimos también en el año 2006 los días de Marcelo Torcuato de Alvear, con las mismas características. Y después en el año 2010 hicimos los días de Domingo Faustino Sarmiento, de la misma manera. En el año 2016, el primer tomo de esta obra, Los días de Julio Argentino Roca, que se completa hoy con este segundo tomo. Si tuviéramos que ver cuánta gente participó, a mano alzada yo diría 250 autores, cosa que, bueno, algo significa. Significa que mucha gente pues, ha puesto su talento donde nosotros hemos puesto el esfuerzo y estamos enormemente agradecidos. De manera que pensamos perseverar, porque claro, después de 25 años era la mayoría de edad canónica, hace muchísimo tiempo también civil. Ya diría que podríamos pensar que somos mayores de edad. Así que estamos embarcados en una cantidad de proyectos interesantísimos realmente. Inmediatamente ahora van a presentar este volumen, los académicos de número Fernando Estrada y Enrique Musel. Y más adelante, enseguida también, el académico de número, el doctor Villagra, nos va a mostrar, previa explicación breve, una muestra numismática y medallística de gran valor material, pero también valor cultural, alusiva a la figura de Julio Argentino Roca. Es el expositor, naturalmente, y también en este caso es el curador. Le hemos pedido que él vigile porque algunas, qué imprudente soy, algunas de estas piezas son muy valiosas materialmente, son de metales nobles. Y finalmente, pues recordando la figura de Roca, nosotros inmediatamente pensamos en un estadista, pero los que han visten uniforme también evocan un soldado. Y Roca fue un verdadero soldado que no saltó en ningún grado y que consiguió en el campo de batalla todos sus ascensos. Así que por eso, para evocar también lo que él sintió, escuchó más que nada, oyó y escuchó durante muchos años de su vida, vamos a escuchar la interpretación que va a ser un integrante de la banda militar Tambor de Tacuarí del Regimiento 1 de Infantería Patricios.
Así que, bueno, yo les agradezco enormemente a todos los que han colaborado para hacer realidad este esfuerzo y también la presencia de todos ustedes que han querido acompañarnos en esto que para nosotros es tan agradable. Así que muchísimas gracias por estar acá. Agradecer a la Academia que me ha pedido nuevamente que presente el libro de Roca, porque me tocó ese honor cuando el primer tomo. Tengo que repetir algo de lo que dije entonces, comenzando porque la obra constituye, aparte de su valor en sí mismo, un doble homenaje. En primer lugar, a Raúl Crespo Montes, fundador de esta academia, y como bien decía David Leiva recién, con 25 años de actividad, lo cual no es poco en la Argentina, pero en rigor, con los antecedentes de la academia, con la Fundación San Isidro y con otras iniciativas que vienen de años atrás, el periodo es mucho más largo y creo que se debe recordar estas circunstancias porque constituyen ya de por sí el mayor homenaje a Raúl Crespo Montes, que nos permite hoy estar presentes celebrando desde algo que tiene derecho a llamarse el corazón de la argentinidad, como es San Isidro, a una circunstancia tan trascendente como la memoria del general Roca. El mismo Raúl, puedo decir que soñaba con este libro, porque desde mucho antes de que apareciera, porque nos expresaba siempre su nostalgia, su angustia también, porque fuese algo que pertenecía ya al pasado, respecto de la vieja Argentina triunfante, potente, creativa, que tuvo su manifestación más clara en el periodo entre 1880 y 1930, es decir, una época en que la influencia y la personalidad de Roca resultaron tan decisivas. Es también por eso, decía, y repito, un libro de estudio, una obra académica y una obra de homenaje a esa Argentina que supo ser. Aquella vez, en la primera presentación, estos puntos me llevaron todo el término de mi exposición, que hoy va a ser más breve porque hay otro orador y el acto se va a prolongar luego de la manera que se explicó recién. En esta oportunidad querría destacar algunos aspectos que aparecen singularmente en este segundo tomo y que indican, no diré lunares, aspectos negativos de la etapa roquista, pero sí algunos elementos débiles en aquella experiencia liberal. Lo señalo como observación, de ninguna manera quiero hacer ningún tipo de apología ni crítica malinteresada. Pero en este segundo volumen se trata, entre otros temas análogos, la educación pública en la primera presidencia de Roca. Se ve como el general Roca, al asumir la presidencia, tenía la idea bien definida de que la educación pública debía ser una de las principales preocupaciones del Estado organizado naciente, puede decirse. Quería lograr eso, no tenía para ir adelante una especial convicción filosófica, mucho menos ideológica, era un interés práctico. Por eso, hombres más comprometidos con las ideas y con la interpretación filosófica de la realidad política, entraron en conflicto
a causa no del fondo de ese principio que terminó reflejándose en la Ley 1420, sino en lo que debe ser el fundamento de la educación. Y de paso se trataba de los fundamentos del Estado. Estos acontecimientos eran paralelos a la Tercera República Francesa. Cualquiera que se asome a ese periodo de la historia francesa, están los libros de Bernard Lévy, de Jacques Banville, que son hartamente ilustrativos al respecto, entenderá, como pasaba en la época, que se estaba ventilando en la lucha de ideas de Francia una cuestión universal. Francia era una especie de Atenas entonces, en un sentido limitado, digo, pero que las ideas pasaban por lo que se discutía en Francia. Y en Francia la oposición entre el positivismo y el tradicionalismo había llegado al nivel de guerra civil no declarada. Se decía, perdón que me explaye con esto, son elementos ilustrativos, se decía en la Francia de entonces que no se llegaba a la guerra civil porque había una reina no coronada para todos los franceses, que era la idea de revancha, pero el principio de división estaba planteado. Y hay que celebrar que nuestros próceres de entonces no fueron fanáticos, no fueron integristas, no fueron ideólogos en general, sino que aceptaron la convivencia argentina que tanto había conseguido, tanto se había demorado en concretarse, como el bien superior. En ese sentido, el famoso discurso de Fray Mamerto Esquiú, cuando critica la Constitución de 1853 y la critica duramente, afirma después que es el único instrumento con el cual se puede pacificar la Argentina y que ese era el objetivo central de cualquier acción política. Afortunadamente, esa actitud prevaleció, pero la polémica, que podemos ver ahora de una manera académica, la polémica enfrentó dos posiciones que en definitiva se continúan en la historia, como que venían de antes. ¿De dónde viene la legitimidad del Estado? ¿De dónde viene la legitimidad de las costumbres? ¿De dónde procede la índole jurídica de las relaciones justas entre la gente? La cuestión del fundamento, que tiene mucha importancia en filosofía, pero que quizás la tenga más en política. La generación del 80, la que corresponde a la primera época de la primera presidencia de Roca, tiene como característica central esa oposición de católicos y positivistas. Y quiero aclarar en este sentido lo de católico, porque ciertamente la posición religiosa, la posición de buscar un fundamento a la vida pública, como dice el preámbulo, en Dios como fuente de toda razón y justicia, no se limita a lo católico. Hoy día, en ese momento la mayoría católica era tal que no se podía encarar en enfrentamientos sino con esas designaciones. El liberalismo radical y positivista, en definitiva, era el heredero de una tradición revolucionaria que tampoco había comenzado con la Revolución Francesa, sino con un florecimiento extraordinario. Una posición que, bueno, si nos remitimos más atrás, encontramos que el derecho natural al cual adhería aquel liberalismo es en definitiva una consecuencia de la experiencia y sobre todo del racionalismo, de la razón humana. No está en los hechos, no está en la realidad.
La posición tradicionalista sostenía que, por lo contrario, el fundamento está en una base religiosa de trascendencia que primero busca dar sentido a las vidas individuales y, en segundo lugar, es lo que decían entonces, también se puede debatir, que en segundo lugar es el único fundamento posible de la libertad. De modo que el principio de la libertad, sostenido por el liberalismo radical positivista, no era un auténtico defensor de la libertad, porque podía, como Estado, modificar hasta las convicciones y los modos de vida más íntimos de cualquier ciudadano solamente por el ejercicio del Estado. Eso no estaba muy visible en la época porque, como sabemos muy bien todos, los avances que se han pretendido hacer contra el liberalismo, a veces compartiendo mucho sus principios, se ha registrado en la economía. En el siglo XIX el liberalismo no molestaba a la actividad económica, todo lo contrario, destacaba el contenido, el valor de la iniciativa privada. Pero el principio estaba, y lo que los católicos de entonces presentaban como gran problema político de la época era que el Estado, visto con esas perspectivas de absolutismo, aunque por entonces no interviniera en la economía, contenía el germen de un futuro, para usar una palabra que no se usaba entonces, de totalitarismo. Se hablaba de despotismo, tiranía, ni siquiera dictadura, que era una palabra relativa a la historia romana, pero se sabía que el mundo moderno estaba preparando una mala hierba que iba a significar el fin de la libertad y de las libertades, y que el liberalismo ideológico no era suficiente para impedir ese desarrollo. Esa polémica, como digo, tuvo su gran manifestación con el aspecto de la ley 1420 referido a la enseñanza religiosa, y más tarde, en la época de Juárez Celman, con la creación del registro civil. El general Roca era, no voy a decir indiferente, pero como expresaba al principio, quería la enseñanza escolar, la educación pública, como un compromiso del Estado y de la sociedad. De modo que tuvo en su gobierno a estas dos corrientes, representadas por Pizarro primero y por Wilde después. No lo tenemos que ver como una contradicción. El hombre práctico, que era el general Roca, osciló entre lo que tenía a mano, por decir así, y que le podía permitir también reforzar su base política. Concretamente, era acercar a los autonomistas, acercar a Mitre a su gobierno, los autonomistas de la provincia de Buenos Aires, digo, acercarlos a su gobierno e ir estableciendo un régimen más duradero, cosa que en efecto consiguió y que es lo que llamamos el rojismo. Todo esto llevó a un conflicto serio con la Iglesia y a la ruptura de relaciones entre el Vaticano y la República Argentina. Pero fue el mismo general Roca quien en su segunda presidencia no solamente restableció la normalidad de relaciones, sino que por una cantidad de iniciativas le dio más significado, más presencia a la Iglesia en la vida pública, siempre dentro de unos términos de convivencia entre liberalismo y conservadurismo. En este momento ya habría que, cosa que no voy a hacer brevitatis causa,
habría que establecer las diferencias entre liberalismo y conservadurismo, que hoy no vemos en absoluto porque tendemos a identificar los dos conceptos porque fuera de ellos hay otros enemigos comunes que tienen más importancia para cada uno de estos términos. La oposición de liberalismo y conservadurismo en el siglo XIX llegó, como decía, por ejemplo, en la República Francesa, a un estado, a una situación de guerra civil larvada, apenas detenida. En nuestro continente, a las tragedias espantosas de México, y en otros países de nuestra América hispana, a situaciones bastante más parecidas a la de México que a la de la Argentina. Es decir, el régimen, como después lo calificó peyorativamente Hipólito Yrigoyen, en rigor fue capaz de darle a la Argentina esa gran revolución pacífica que fue su ordenamiento constitucional y económico, que la puso en el lugar que sabemos tenía entre las grandes naciones del mundo, al mismo tiempo que pudo conservar la paz entre los argentinos. Creo que este es un aspecto de la personalidad política e individual del general Roca que no se destaca suficientemente. El político, la función esencial que tiene en su servicio al bien público es conservar la paz, porque la sociedad humana está tironeada por tensiones internas que, si no son suficientemente remediadas a tiempo, traen la disgregación de la sociedad. Pues Roca eso lo sabía bien, sabía el valor del tiempo también, el tiempo en política, el tiempo en la marcha de las instituciones, lo que significa el tiempo para un país. Un estadista piensa en esos términos, pero un estadista además debe ser político para tener la habilidad de cumplir con esa finalidad. Y esto es todo lo que puedo decir ahora, porque debo ceder para una conversación con ustedes más interesante el lugar al doctor Enrique Doucet. Gracias. El número doctor Enrique Doucet. Yo hago disquisiciones sobre el positivismo nacional. Hago una definición facilísima. Me toca a mí continuar con la presentación de estos libros sobre el general Roca, continuando lo que decía Estrada y felicitando a la Academia por estos dos volúmenes que adelanto que son interesantísimos. Les adelanto que es leer una aventura de la civilización sobre la barbarie. Es muy reconfortante leer cómo se hizo el país en ese momento. Yo voy a hablar de varios, no tengo el libro acá, no importa, de varios ensayos. A ver si cuando ven. Voy a hablar de varios ensayos, pero con una idea general que los va a unir. Es la expansión fantástica del país que se hizo en la época de Roca y del roquismo. Roca recibe un país, Argentina, una república argentina de 1.200.000 kilómetros cuadrados y termina con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, 2.700.000. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso posible? Eso
será el hilo de mi conversación, pero está en este tomo y en el anterior algunos otros ensayos, explican cómo tenía claro Roca el concepto del territorio nacional, porque él, de pasada les digo, que estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, junto con brillantes jóvenes de las provincias que fueron su equipo de gobierno. Él no gobernó solo, él viene de Tucumán, pero se encuentra con mucha gente de Córdoba especialmente y de otras provincias que después van juntos al gobierno. Pero para entender lo que pasó en ese periodo, voy a traer una idea de Goethe, el alemán, el gran filósofo y poeta alemán Goethe. Goethe dice: lo que has heredado, conquístalo para poseerlo. Y si nadie entiende bien, o si hay alguien que no entiende lo que dijo Goethe, lo que pasó en la Argentina es exactamente lo que dijo Goethe. Nosotros habíamos heredado un país grande, pero había que conquistarlo, porque había 1 millón y algo más de kilómetros cuadrados en la Patagonia que estaban en manos de unas pocas tribus indígenas salvajes. Estaba otro 1 millón de kilómetros cuadrados en el Chaco, que era enorme en esa época. Iba desde el río Pilcomayo, tomaba, por supuesto, el Chaco y Formosa de hoy, tomaba parte de Salta, parte de Córdoba, casi todo el norte de Santa Fe. Era otro 1 millón de kilómetros cuadrados. Y lo conquista Roca, se conquista en esa época. Tiene claridad sobre el territorio. Y en la Argentina hay una línea de pensamiento nacionalista depresiva, le llamo yo, que habla de los millones de kilómetros cuadrados que perdimos. Señores, son millones de kilómetros cuadrados que conquistamos, no los que perdimos. La nación argentina nunca gobernó al virreinato del Río de la Plata. No lo gobernó. Había que conquistarlo y conquistó lo que pudo, de acuerdo con las provincias, etc. Y aquí viene otra cita de otro gran pensador, pero mucho más conocido que Goethe para nosotros, que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice: una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Y Buenos Aires y las viejas provincias que hoy están en nuestro país, no supimos ofrecer un proyecto común ni a la banda oriental, ni al Paraguay, ni al Alto Perú. Y bueno, no se pudo hacer una nación, pero no es que perdimos territorio, no habíamos sido nunca esa nación, pero sí hicimos la que tenemos, y la que tenemos con ese tamaño que nos permite ser la 8ª nación del mundo en extensión territorial, lo hizo Roca. Increíble, lo hizo, por supuesto que lo hizo, sabemos todos, en la conquista de la Patagonia antes de su presidencia, pero ahí nomás. Y hasta se preocupó, el roquismo se preocupa de incorporar al país la puna de Atacama, que hoy se habrán reído algún porteño divertido, se habrá reído de, mira lo que hizo Roca, conquistó la puna de Atacama, un desierto asqueroso que no se puede vivir, pero hoy tiene el litio que ya estamos produciendo. Pero ese rincón de los Andes,
la puna de Atacama se consigue con la inteligencia y la visión territorial de esos gobiernos del roquismo. Había terminado la guerra del Pacífico. Chile había derrotado a Bolivia y al Perú. Bolivia nada podía exigir en las negociaciones, hasta pierde, como todos sabemos, su salida al mar. El Perú pierde Tarapacá y Arica, y había un pleito entre Bolivia y la República Argentina sobre el arco del Yacuiba, un pequeño ángulo en el norte, entre Salta y Bolivia actual, sobre el Bermejo, pero también estaba pendiente el tema de la puna de Atacama. Y el roquismo, inteligentemente, consigue que Bolivia trance, y Bolivia le reconoce la soberanía argentina en la puna de Atacama. Inmediatamente salta Chile y dice: pero yo no reconozco esta soberanía argentina, estamos discutiendo los límites con la derrotada Bolivia. Pero al final, sin guerra, que era el estilo de Roca, sin bravuconadas, se consigue casi toda la puna de Atacama para la República Argentina, a través del arbitraje de una comisión formada por un chileno, un argentino y el cónsul de Norteamérica, de los Estados Unidos de América del Norte, en Buenos Aires, un tal William Buchanan. Y hasta eso, hasta un desierto se preocupa. Y se preocupa también, es el primer gobierno después del atropello inglés a las Malvinas que protesta inteligentemente a Inglaterra por la toma de las Malvinas. Es decir, es un gobierno que no pierde la visión del país que necesitamos fundar, crear, habitar. En la época de Roca empiezan a llegar casi 200.000 y hubo años de 250.000 inmigrantes. A los pocos años que la Patagonia se conquista, ya hay 22 escuelas en la Patagonia. Enseguida llegaban las escuelas, enseguida llegaban a la Pampa Central, como se le llamaba en esa época, que también estuvo en las manos de los salvajes hasta Roca. En la Pampa Central empiezan los ferrocarriles. Es enorme los miles de kilómetros que se hacen en esa época de ferrocarriles. Y bueno, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible llamarle genocida a Roca cuando va a conquistar la Patagonia, que era heredada, pero faltaba la posesión? ¿Cómo es posible pensar que había que dejar la Patagonia en manos de unos salvajes que se los llamaba en esa época los piratas del desierto? Porque eran ladrones, vivían, no sabían ni sembrar una calabaza. Y murieron bastante pocos, muy pocos, y en batalla. Se rindieron muchísimos caciques con sus familias y sus tribus, entre ellos Namuncurá. Manuel Namuncurá se rinde en el año, creo que en 1884, es el padre del Sanseverino. Es decir, se lleva civilización, no que se lleva guerra a la Patagonia, se lleva la civilización. El pacto, el tratado de límites con Chile, inteligentísimo, bien hecho, bien pensado.
Ahí intervino con mucha su inteligencia desde antes de Roca, intervenía Bernardo de Irigoyen, pero el país supo hacer una política exterior persistente, inteligente y con objetivos claros, y todo salió bien. En el primer tomo hay un artículo del doctor Ruiz Moreno que se está yendo. El doctor Ruiz Moreno tiene un artículo enorme sobre esta acción territorial de Roca. Y yo también quiero citarlo a Martín Fierro. Este es una reproducción facsimilar de una parte del primer edición del Martín Fierro que José Hernández le regala a Marcelino Ugarte, creo, no, ese es más moderno, a Mariano Pelliza. A Mariano Pelliza le regala el Martín Fierro José Hernández. Fíjense lo que pone José Hernández en la primera edición del Martín Fierro. Un folleto agrega este folleto que se llama, por él, El Camino Trasandino. El gaucho Martín Fierro contiene al final una interesante memoria sobre el camino trasandino. Fíjense la preocupación de Hernández en el año 1872, cuando publica este famoso Martín Fierro. Le interesa hacer este agregado sobre el camino trasandino y hablar del desierto, de los salvajes que hay que eliminar del desierto. Y no es un desalmado. Martín Fierro, José Hernández en ese momento escribe la gran epopeya de ese gaucho desgraciado. Le interesa decir, fíjense qué raro. ¿Y saben quién publica esto? La Universidad de Chile. Me lo manda la Universidad de Chile. Y José Hernández ataca, ¿no? Explica y con frases terribles sobre la acción de los salvajes, la acción de los indios que no se han dejado civilizar, que no se han civilizado como los guaraníes del Paraguay, como los diaguitas del norte argentino, como los quechuas y los aymaras y los aztecas, etc. No, estos no han querido aceptar la civilización. Fíjense lo que dice Martín Fierro. Parecería el Martín Fierro de la vuelta, no de la ida, pero este es el caso. Y el gobierno de entonces conquista esos territorios y no hace genocidio alguno. Por supuesto que en las batallas y con los indios de lanza, por supuesto hay muertos, pero hubo, yo no quiero inventar cifras, pero pocos miles, nada. Se mueren mucho más en accidentes de tránsito. Eso hizo el roquismo. Y estos libros de la academia, que aquí están, lo explican a través de distintos ensayos, y es, como dije al principio, una aventura de la civilización y un paradigma de lo que tenemos que volver a hacer con H y volver a hacer sin H. Bueno, quiero cortar para dar ocasión a las preguntas
y decirle aquí en este foyer de San Isidro tan magnífico que es el Museo de Carvarela, que la Academia de San Isidro ha hecho 2 grandes libros sobre un grupo grande de argentinos grandes, Roca y el roquismo. A su disposición. Hay muchos que me conocen. Yo soy numismático. No vamos a explicar esta noche lo que es la numismática, pero es una ciencia que estudia las monedas, las medallas, fundamentalmente históricas. Bueno, el doctor Riva me invitó a que, junto con la presentación de este libro de la Academia de Ciencias y Artes, que habla sobre el general Julio Argentino Roca, traiga algunas medallas, monedas y billetes para exponer. Si vamos a la cantidad de medallas de los 2 gobiernos de Roca que hay en Argentina, son aproximadamente arriba de 200, porque tenemos que tener en cuenta la calidad de sus ministros y la cantidad de, como decía el doctor Moset, la cantidad de kilómetros de vía férrea, la cantidad de inauguraciones de estaciones. Toda esa amplitud de obras públicas fue en un periodo de Roca al que muchos no conocemos y a través de la historia y de la numismática podemos conocerlo. Yo traje quizás una de las piezas. En esa vitrina van a encontrar medallas y monedas de la época de Roca. Y algunas muy pocas conmemorativas. Una de las medallas más importantes que están en esa vitrina es una condecoración militar de la campaña del Río Negro y Patagonia de 1881 en cobre, que era el metal que se le entregaba a la tropa y donde hay mayor cantidad de piezas de ese premio militar. A los oficiales se entregaba una pieza en plata y a los jefes de oro. Esa no la tengo. Bien. Otra de las piezas fundamentales que están ahí es una pieza de plata, que es cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, un 6 de diciembre de 1880. Roca era presidente hacía poco tiempo y ahí van a encontrar esa pieza en anverso y reverso. Es una pieza muy bonita, acuñada en Francia. También hay una pieza de un grabador muy importante para la numismática argentina, como fue Rosario Grande, y también ahí hay 2 piezas que hacen a la federalización de la ciudad de Buenos Aires de Rosario Grande, la van a ver en la vitrina. Continuando con, así en antigüedad de piezas, hay una pieza mandada a acuñar por el Museo Histórico Nacional en el año 1903 con motivo del Tratado de Límites con la República de Chile. Esa pieza también tiene su historia, dado a que es de 1903 y ya el Museo Histórico hacía esa medalla. Hay 2 medallas también importantes, una por la inauguración del monumento ecuestre al general Julio Argentino Roca en la ciudad de Buenos Aires en el año 1941 y cuyo artista fue el escultor uruguayo José Zorrilla de San Martín. Ustedes pueden ver esa hermosa estatua ecuestre en la diagonal sur.
También traje otra medalla de inauguración de otro monumento ecuestre que entendí que tenía mucha historia porque es del monumento ecuestre al general Roca en Bariloche, también en el año 1941. Hay otra medalla donde está el busto del general Roca, del Museo Roca, y de ahí sacaron se sacó el modelo para hacer la Academia Nacional de la Historia hace unos años atrás, para hacer también una medalla conmemorativa al general Roca. La idea de esa medalla fue del doctor, muchos de ustedes lo conocen, José Eduardo de Cara, falleció hace muy poquito tiempo, y ahí está el plomo de esa pieza. El plomo es uno de los primeros ensayos del Cunio, donde iban a encontrar el plomo del anverso. La medalla se completa con el logotipo de la Academia Nacional de la Historia. No vamos a hablar de la historia de la Academia Nacional de la Historia, conocida por todos. Sabemos que nace allá por el año 1893 de la Junta de Historia, la Junta de Numismática Americana en primer lugar, que después se transforma en la Junta de Historia y Numismática Americana, para transformarse al final de la Academia Nacional de la Historia. Y para finalizar, vamos ya a las monedas y a los billetes. Todos tenemos en el bolsillo un billete de Roca, de 100 pesos. Ahí hay ese billete de anverso y reverso, y luego, allá por el año 1880, se sancionó la ley 1130, que era la ley de unificación monetaria. Hasta esa fecha circulaban monedas de varias provincias, provincia de Córdoba, de La Rioja, provincia de Buenos Aires. Esa ley lo que hizo fue unificar la moneda, y dice la ley que se deberá acuñar monedas de 5 centavos, que nunca se acuñaron, de 10 centavos, 20, 50 y un peso, famoso el patacón, en plata, y 2,5 pesos en oro, que se hicieron muy poquitas monedas de esos 2 medios y 2,5 pesos, y la moneda de 5 pesos de oro que está ahí también en la vitrina. Esa moneda es llamada el argentino. Si alguno no la vio nunca, está ahí. Bueno, eso es un poco recordar al general Roca en la numismática, y bueno, esa es mi pequeña colaboración. Buenas noches. Gracias, doctor Villagra. Seguidamente invito al cabo primero Mario González de la banda Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios, quien nos dirigirá la palabra y tendrá a su cargo ejecutar a continuación los toques de la retreta del desierto en homenaje a Julio Argentino Roca. No fue la banda del 6 de línea la que ejecutó lo que luego habremos de conocer como la retreta del desierto, sino que fue la banda del 5 de caballería. ¿Por qué? Porque nunca una banda de infantería iba a ser vanguardia de un ejército en un territorio desconocido. Las trompetas iban detrás de su jefe, del escuadrón. Entraron a la meseta patagónica bordeando el río Negro, porque estaban sobre el río y estaban más o menos, como quien diría, tiernitos los pastitos. Entonces estaban en territorio del río Negro, siempre iban por los valles, hasta que llegaron a lo que se llama la localidad de ahora, que es Choelforó y Chichinare. Entonces debieron subir la meseta patagónica,
se encontraron con pequeños cañadones, entonces no podrían saltar con sus caballos los cañadones. Siguieron caminando sobre sus cañadones hasta que pudieron encontrar un punto en donde poder escalar. Entonces las diferentes columnas se perdieron el contacto entre sí esa noche. Los agarró la negra y oscura noche patagónica un 9 de junio de 1879, 2 días antes de llegar a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Entonces los músicos empezaron a guiarse por el sonido de sus instrumentos. Lo que tocaban en ese momento eran las trompetas de la banda. ¿Qué eran las trompetas de la banda? El maestro de banda siempre antes de salir formaba sus 16 trompetas. Entonces ellos mismos iban preparando una marcha para llegar al lugar. O sea, preparaban una marcha para festejar que habían llegado al lugar. ¿Y cómo se llamaba esa marcha? Marcha del Río Negro. Algunos presumen que los sones de la retreta del desierto, a lo que siguieron, fueron extraídos o desglosados de la marcha Río Negro. Cuando el trompeta hace un toque para ver si alguien lo había escuchado, a lo lejos se escucha otra trompeta, como diciendo, bueno, ¿me escuchó la trompeta? ¿Y qué es lo que hizo el primer escuadrón? Se guió de un fogón. Al ver que si armaba un fogón armaba antorchas, entonces decidió seguir tocando toque de trompeta. Lo que a continuación iremos a hacer es un toque de trompeta y luego la melodía, que según dicen que es la marcha de Río Negro. La primera melodía es la siguiente. Al ver que la otra escuadrón también le respondía a la trompeta, siguieron con la tercera melodía. Se fueron haciendo un vals, en el cual, no sé si lo habrán escuchado, pero a continuación, ese. Y cuando estaban llegando, el ritmo se iba elevando, se iba aumentando, porque ya estaban felices de poder encontrarse. Y ya estaban viendo más y más el fogón. Y la última melodía es la siguiente. Cuando se va aumentando la velocidad es porque ya se están encontrando. Del Regimiento de Infantería 1 Patricios por su brillante actuación y los invitamos a todos a la recepción que la Academia brindará en homenaje a todos los que han querido acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.